Amantes de la esférica, Enamorados de la redonda galanes del balón, o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote, bienvenidos a Ingolvidables, el primer episodio del año y esta vez hablaremos sobre... Arrigo Sacchi. Primer episodio del año y yo creo que al final ha llegado pronto, algunas personas no tenían fe, pero aquí estamos y esta vez vamos a hablar sobre Arrigo Sacchi, una leyenda. Una leyenda. Y lo que tú dices, el episodio llega medianamente temprano para las previsiones que teníamos porque entre que estamos de exámenes con la universidad y que hemos tenido fiestas, además, esto no lo sabe nadie, podíamos haber grabado antes, pero a mí me ha pasado que me han operado de la rodilla y no he podido caminar prácticamente en un mes. Como las grandes leyendas del fútbol. En fin, esto se nos ha alargado, pero el primer episodio del año lo hacemos en enero, así que yo creo que vamos bien de calendario. Y bueno, consideremos esta temporada 2024, aunque en realidad estamos en la 23-24 y estamos hablando de fútbol, y yo creo que poco a poco vamos mejorando. Por ejemplo, tenemos nuevos micrófonos, no es que se nos haya quedado pelusa de las camisetas aquí abajo, y poco a poco yo creo que tenemos novedades preparadas para este 2024 que vais a ver poquito a poquito, pasito a pasito, pero tienen muy buena pinta este año que se nos viene encima, la verdad. Vamos a empezar por el principio, como no puede ser de otra manera, no vamos a empezar por el final. Si quieres empezamos un poco repasando... Algún día deberíamos empezar por el final. Sí, un día haciendo la casa, vamos a construir un día la casa por el tejado. Pero el día de hoy vamos a empezar por, si quieres, por un poco repasando el palmarés de Arrigo Sacchi, para que la gente tenga un poco en cuenta lo que es. Yo creo que todo el mundo sabe quién es, pero igualmente vamos a repasar lo que ha tenido Arrigo Sacchi. Exactamente, Arrigo Sacchi, para los que no tengáis mucha idea, entrenador legendario, toca episodio de entrenador italiano y que tiene un palmarés muy largo, como por ejemplo la Serie C1, la Serie A, la Supercopa de Italia, 2 Copas de Europa, lo que viene a ser la actual Champions League, básicamente. Además consecutivas, las 2 Copas de Europa. Que pocos equipos lo han hecho. Bueno, en la época de la Copa de Europa se repetía un poco más, pero a nivel Champions League solo lo hacía el Madrid. Sí. No voy a mencionarlo porque ya sabemos que yo soy culé. Luego, 2 Supercopas de Europa, las 2 también consecutivas por estas Copas de Europa anteriores. 2 Copas Intercontinentales, también en consecución de haber ganado la Champions League, Copa de Europa. Fue la Intercontinental, que es el actual mundialito. Sí. Lo que pasa es que antes solo se enfrentaban el campeón de Europa y el campeón de América y tenían mucho valor, ya que en aquel momento los equipos de América estaban muy fuertes. Y bueno, es considerado por uno de los mejores entrenadores de la historia por France Football, es considerado el tercer mejor entrenador de la historia por esta prestigiosa revista, que es la que entrega el Balón de Oro, básicamente le dio este galardón, esta posición en el año 2019. Veremos si en un futuro sacando otra lista mantenéis ahí Arrigo Sacchi, pero del 2029, desde el 2019 al 2024, yo creo que no ha salido ningún entrenador que de momento le pueda hacer competencia. No, y sobre todo lo que tú dices, que tiene un palmarés muy grande, son 9 títulos, para los años en los que entrenó. Arrigo Sacchi no es Sir Alex Ferguson y no es, por ejemplo, yo que sé, Ancelotti, que llevan más de 20 o 30 años entrenando. Es un tipo que entrenó desde mediados de los 80 hasta finales de los 90. En total, poco más de 15 años, yo creo, más o menos, y tiene un muy buen palmarés. Y si consideramos equipos de primera división únicamente, tal vez no llega a los 15 o así. O sea, ha entrenado en el Rimini, bueno, vamos a ir repasando, pero iremos pasando por el Rimini, Parma, Milan, la selección de fútbol italiana, que también te quita un poco de posibilidades para ganar títulos cuando estás en una selección, ya que obviamente, por ejemplo, con una selección se pueden ganar títulos cada 2 años y tienes una oportunidad única. En cambio, cuando estás en un club, tienes esa oportunidad todos los años y un club como el Milan, el Madrid, el Barça, son clubes que están habituados a ganar. O sea, tiene mucho mérito lo de Sacchi. Luego volvió al Milan, un pequeño paso por el Atlético de Madrid y luego la retirada en el Parma. En el Parma, sí. Vamos a empezar por sus orígenes, por cómo empezó a entrenar o él de niño, cómo se inspiró para acabar ejerciendo de entrenador. Él nació en 1946 y él de niño, cuando tenía 10, 11 años, empezó la Copa de Europa en el año 55. Entonces, él de niño era muy fan de ver aquel Madrid de los 50, de Di Stéfano, Puskás, Copa, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente el mejor equipo del mundo en aquel momento. Sí, ¿no? Y era un equipo lleno de leyendas. Exacto. Y él de niño se enamoró de aquel equipo, le gustaba mucho ver aquel equipo, pero sobre todo a medida que se hizo un poco más grande y ya era más mayor, en los años 70, del equipo que se enamoró fue de aquella Holanda de Rinus Michels, de aquella manera de jugar, de aquella manera de defender, en definitiva de la técnica de Michels. Rinus Michels, que además para los que sois más entendidos del fútbol probablemente sabéis quién es, pero alguien que no tenga un conocimiento tan profundo del fútbol y no conozca la figura de Rinus Michels, fue prácticamente
el que instruyó a Johan Cruyff a crear lo que creó. Cruyff posteriormente instruyó a Guardiola, o sea, Rinus Michels es prácticamente una figura muy importante para el fútbol que vivimos en la actualidad y es uno de los mejores entrenadores de la historia, que entrenó a Holanda, también llegó a pasar por el Barça. Sí, sí, no, bueno, y en cuanto a él, en cuanto a su carrera en sus inicios, él fue futbolista, lo que no llegó a ser profesional, que esto pasa mucho. A ti te pasó y a mí también. No, claro, lo que iba a decir, que pasa mucho a que estamos acostumbrados a ver a entrenadores que han sido futbolistas y debido a que son muy buenos futbolistas, pues se les considera entendidos en la materia para luego ejercer de entrenador. En el caso de Arrigo Sacchi es todo lo contrario, es un tipo que le gustaba el fútbol como a ti y a mí, lo jugó profesionalmente a nivel amateur, pero cuando fue entrenador venía de no tener experiencia profesional en altas divisiones. Estamos a tiempo de ganar 2 Copas de Europa como entrenadores, o sea... Claro, él jugó como futbolista en el Fusignano, que es el equipo de su ciudad natal, donde creció toda la vida siendo pequeño, pero llegó solo eso, a categorías inferiores nacionales. Y él se retira en el 1979 y aquel mismo año se retira y ya empieza a ejercer como entrenador en el Cesena Calcio, pero en las inferiores, con los chavales. Y de hecho consiguió conseguir un título nacional con los juveniles o con los cadetes de aquel equipo. El primer año que cogió el Cesena Calcio ya consiguió un título del equipo, con el equipo del norte de Italia, y a diferencia de otros entrenadores, como hemos dicho, no entrenó. ¿Qué pasa? Que él desde pequeño tenía una pasión inmensa por el fútbol y eso llevó a que cuando empezó a entrenar... Básicamente se obsesionara y quisiera más conocimiento con el fútbol, básicamente. Él sobre todo se hizo entrenador por toda esa pasión que hemos dicho que tenía desde pequeño, y él siempre ha defendido esta frase, lo de no tienes por qué ser un buen jugador de fútbol de primera división para poder ser entrenador. Y tenemos ejemplos a cascoporro, por ejemplo, tenemos a Jürgen Klopp, tenemos a José Mourinho. A pesar de que ellos llegaron a primera división o a divisiones medianamente profesionales, pero no, que no son Xavi ni Zidane, ¿sabes? Mourinho directamente era, bueno, además de que tenía conocimiento táctico, es obvio, pero empezó como traductor, asistente en el Barça si no me equivoco, de Bobby Robson. También creo que llegó a estar en la época de Van Gaal, pero eso ya no estoy tan seguro. Son gente que con el conocimiento que han obtenido a través de la pasión llegan a ese tipo de posiciones. Es mucho más complicado llegar ahí, porque es obvio que cuando uno tiene un nombre como jugador es mucho más fácil llegar a posiciones altas. Podemos poner el ejemplo reciente de Xavi, que no está teniendo un éxito muy grande en el Barça, pero ha llegado a esa posición porque era un gran jugador. Andrea Pirlo, que también en la Juventus no tuvo éxito, pero al ser un gran jugador, la verdad que se tuvo mucha confianza en él. Frank Lampard, que también en el Everton, en el Chelsea. Steven Gerrard, que sí que está ahora mismo en el Rangers, consiguió un éxito, pero luego posteriormente, cuando se fue al Villa, no ha tenido tanto éxito, pero le precedía también el nombre. Y bueno, ahora ya se ha ido a Arabia y bueno, veremos qué tal le va. En cuanto a esto que hablamos de no ser entrenador, él siempre lo ha defendido y cuando llegó al Milan lo defendió con una frase que dijo: nunca entendí que para poder ser un jinete antes debías ser caballo. Eso lo dijo en la presentación en 1987 cuando fichó por el Milan. En parte tenía razón. Es una frase, la verdad, que muy buena. Claro, dijo: oye, es que yo entiendo mucho de fútbol y no lo he jugado en primeras divisiones, ni he jugado a la Copa de Europa, ni un Mundial, pero dar por seguro que tengo más conocimiento de fútbol que la mayoría de estos entrenadores, ¿sabes? Entonces, él, como hemos dicho, estuvo primero en el Cesena Calcio, en las inferiores, incluso luego lo llegó a conseguir al primer equipo, llegó a coger al primer equipo del Cesena en Serie C, ¿sabes? Y se quedó muy cerquita de subirlo a la Serie B, un equipo muy pequeño de Italia. Se quedó cuarto, cerca de jugar un playoff. Básicamente, Arrigo Sacchi, yo creo que los puestos que se lo ganó por su talento y por la reputación que le precedió como entrenador. Exacto. Porque nunca tuvo nada regalado. No, y que salió de abajo. No es un entrenador que, ¡pum!, te lo plantan en segunda división a ver si tienes suerte. Es de categorías inferiores, directamente luego un equipo de tercera, luego intenta subir a la Serie B. Entonces, con este equipo, con el Cesena Calcio, se queda a las puertas de subir a la Serie B y estuvo 2-3 años, pero hubo un interludio ahí. A mitad de estar en este equipo, pasó un año también por las inferiores de la Fiorentina. Con las inferiores son los juveniles y creo que el segundo equipo no lo cogió, pero sobre todo los chavales. Y la anécdota que hay de cuando estuvo aquel añito, pues fue un añito en la Fiore, es que él, cuando acababan los entrenamientos del equipo juvenil,
llamaba a Daniel Passarella, jugadorazo, al central argentino que estaba por aquel entonces en el primer equipo de la Fiore, le llamaba para que se pasara por el entreno de los chavales para enseñarles la salida de balón, la defensa, el fuera de juego, todo aquello que pusieron en práctica en el Mundial del 78 con Argentina y Menotti, que es otro entrenador al que admiraba, pues para que se lo enseñara a los chavales. Y aquellos chavales pues vean a Daniel Passarella, uno de los mejores centrales del momento. Hay gente que a lo mejor no entiende la dimensión de esto, pero es como si de repente te dicen que en los juveniles del Madrid llamaban a David Álava para que bajara y Álava venía tan tranquilo. Oye, os voy a enseñar salida de balón y a defender. O sea, era increíble. Entonces, él cuando vuelve de la Fiorentina, vuelve y entrena al Rimini, que es este equipo que hemos dicho, que es el primer equipo quizá profesional, después del Cesena Calcio, estuvo en el Rimini, en la Serie C, y se queda también muy cerca de conseguir ascenso a Segunda División en la temporada 84-85, ¿sabes? Pero ya le sirve para que aquellas temporadas, jugando en Tercera División, presidentes y responsables de los equipos de Tercera División se fijaran en aquel equipo que tenía y lo ficharon. Y se fue directamente a un equipo histórico, que era el Parma, que en aquel entonces también estaba en la Serie C. El Parma, que además es un equipo que a nivel historia es muy curioso, porque si te paras a mirar, puedes encontrártelo en la Serie C, como puedes encontrártelo luchando por los puestos europeos. El Parma tiene una historia muy diversa y además tiene jugadores que uno no se para a pensar. Sí, el Parma, ¿quién tenía? Pues sin ir más lejos, Gianluigi Buffon es leyenda del Parma. Cannavaro ha pasado por ahí. Luego cuando hablemos de el 11 tipo ideal de Saki ya descubriréis quién juega por ahí, pero auténticos jugadorazos. Claro, es un club que a lo mejor es lo que digo, que este episodio es muy complicado de comprender para personas que tengan solo idea del fútbol actual, porque estamos hablando de un país que no es España o Latinoamérica, si alguien nos está viendo de ahí, ojalá. Y claro, pero es que son clubes que Fiorentina, Parma, a lo mejor en la actualidad sí que suenan, pero no al nivel Juventus y demás, pero son clubes que han conseguido grandes cosas. La Fiorentina en la época de Batistuta, estar en los juveniles de un club como la Fiore es espectacular, o en el Parma, que tiene jugadores también espectaculares y es un club histórico a más no poder. O sea, para mí es un club muy grande de Italia. Y además en el Parma, bueno, estuvo 2 añitos, pero le bastaron para conseguir cosas muy grandes, ¿verdad? Sí, básicamente en el Parma consiguió ascender a la Serie B, lo cogió en la Serie C y lo ascendió a la Serie B, que para, bueno, Tercera División a Segunda, y además en la Copa Italiana consiguió eliminar al Milan, que prácticamente el Milan en aquellos tiempos era de los mejores clubes del mundo, y eso le sirvió para llamar la atención del dueño del Milan, Berlusconi, que Berlusconi prácticamente fue el hombre que hizo que el Milan creciera con su gran inversión como presidente, no solo en jugadores, como vemos aquí mismo, en entrenadores. Se fijó en Arrigo Sacchi y dijo, lo quiero en mi equipo. Claro, es aquella temporada cuando el Parma echa al Milan de la Copa, que Silvio Berlusconi dice, aquí hay un entrenador que va a ser el que lidere mi proyecto del nuevo Milan para volver a hacer grande al Milan, porque era un equipo muy grande, pero no acababa de tener la grandeza que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Claro, Milan. El objetivo de Berlusconi era ese, hacer del Milan el referente mundial. Claro, entonces, Sacchi cuando llega al Milan llega con esta idea de revolucionar el fútbol italiano, porque él huía de las defensas italianas de toda la vida, sí. De bloque bajo. Las cuales podemos ver que no solo eran en los 80, 90, que se han vivido, en la actualidad también, sin ir más lejos, la Juventus, que tuvo ahora tanta serie consecutiva, jugaba con 5 defensas prácticamente. Antonio Conte también le gusta mucho, es un entrenador italiano que le gusta jugar con muchos defensas, o sea, es un estilo clásico italiano, pero Sacchi quería llegar y romper, porque sus referentes era, por ejemplo, lo que hemos dicho, Rinus Michels, que Rinus Michels, lo que hemos dicho, crió futbolísticamente a Cruyff, y es todo lo contrario. El catenaccio es dejar al rival tener la bola y tú defender para salir a la contra. El cruyffismo, o lo que él se fijó de Rinus Michels, prácticamente es querer tener la bola en todo momento y tener un juego dinámico en el cual las posiciones se mueven, que es todo lo contrario al catenaccio, que estás tú sin bola, fijo. Es espectacular que tuviera esa valentía para coger un equipo como el Milan, que lo que querían es convertirlo en un referente mundial y decir, pues yo voy a hacer todo lo contrario a lo que está establecido para hacer que este equipo sea grande. Sí, sobre todo porque en aquella época, acabando los 70, esto ya era casi los 90, ¿no? Pero venía de una larga tradición el fútbol italiano, de un catenaccio muy duro, con bloques muy bajos que esperaban prácticamente dentro del área a empezar un contraataque, sobre todo que
quien él se inspiraba en Rinus Michel, pero no le gustaba nada esta idea del fútbol italiano, que sobre todo la puso mucho en práctica Nereo Rocco, que era aquel entrenador del Inter de Milán de los 60, que fue quien ganó una de las Copas de Europa, era de los primeros equipos italianos que ganó una Copa de Europa. Y también ganó el Inter de Milán de Mourinho prácticamente, claro, con un estilo muy similar. Era, en el año 2010 otra Copa de Europa. Claro, es un estilo que prevalece. Él, sobre todo, para empezar a hacer esta revolución, él dijo que el sistema ideal era un 4-4-2, a pesar de que puede parecer todo lo contrario, ¿no? Un 4-4-2 te lleva más un poco a la idea de ser más defensivo, liquidar un 4-3-3, pero él con un 4-4-2 ya le bastaba para hacer todo esto, sobre todo porque le permitía, él lo que quería era que entre las líneas del campo, de las posiciones, hubiera muy poca distancia. Entre la línea de los defensores, centrocampistas y delanteros, hubiera muy poca distancia, sobre todo para poner en práctica la presión, el pressing en ataque. Él defendía que los delanteros eran los primeros que tenían que empezar con la defensa. Sí. Presionando. Y esta poca distancia entre líneas de las posiciones de campo les permitía que si Van Basten o Gullit, en este caso, que eran los dos puntas, iban a presionar. ¿Qué jugadores? También. Claro. Es que hay que decir también que se puede poner en práctica mucho más este tipo de estilo si en tu equipo está básicamente Van Basten, está Ancelotti, está Frank Rijkaard y está Exacto. Mi abuela en patinetes. Claro, pues sí. Ponámonos en el caso, si Van Basten y Gullit fracasaban en su intento de presionar y no conseguir de nuevo la posición, al haber tan poca distancia entre delanteros y centrocampistas, apretaban Ancelotti, Donadoni, ¿quién más había? Rijkaard, pues todos apretaban. Y en el hipotético caso de que los centrocampistas también fallaran en la presión, la línea defensiva estaba muy arriba y apretaban, y apretaban, y apretaban. Entonces, también pusieron en práctica otra cosa para poner muy nerviosos a los equipos rivales, que es la norma del el fuera de juego de Saki. Esto es conocidísimo. Era un fuera de juego que se ponía en práctica para los que jugáis al FIFA o al EAFC. Cuando tú le das a la flechita de abajo y le das de nuevo a la flechita de abajo, y de repente salen todos los jugadores. Salen todos los jugadores para adelante. Ese era el fuera de juego de Saki, que ya lo ponía en práctica. Básicamente, Rinus Michel, los defensores salen corriendo para adelante para dejar en fuera de juego absolutamente todos los jugadores. Claro, y es una táctica que necesitas de mucha precisión, porque si alguno de los defensores se queda desalineado, rompes por completo. Básicamente has regalado una ocasión clara al Claro, la manera en la que la ponían en práctica era, la defensa era Tassotti, Costa Curta, Baresi y Maldini de lateral izquierdo, ¿no? Pues se ponían todos más o menos alineados y cuando Baresi daba el grito de Milán, todos salían hacia adelante. Muy Nazuma Eleven eso, la verdad. Sí, todos salían hacia adelante y dejaban a los delanteros rivales en fuera de juego. ¿Qué pasa? Que pocos equipos fueron capaces de romper esto. Uno de los que rompieron este fuera de juego, esta táctica, solo hubo uno que se recuerda mucho, que es Maradona. Claro. Maradona, en un partido entre el Nápoles y el Milan, el tío estuvo muy listo y él sabía ya que iban a hacer este fuera de juego. Es que a Maradona, además de ser un gran jugador, a Maradona enseñarle de trampas. Claro, es que estamos hablando de un tipo que viene del barro prácticamente, de jugar en Argentina. Maradona se las sabe todas. Claro, entonces lo que hacía Maradona, que era muy listo, era, sabía que iban a tirar esa línea defensiva para adelante. Entonces él, en vez de ponerse como segundo punta, ahí cerca de las defensas, se ponía prácticamente como si fuera un interior. Y claro, cuando todas las defensas se ponían, ahí es cuando Maradona se quedaba al límite de la defensa. Tiraba el desmarque y se quedaba solo. Y llegó a marcar un gol metiéndole una vaselina al portero del Milan en un partido, vamos, que la gente se quedó apesadumbrada porque dijo, hostia, han roto la defensa. Imposible que estaba haciendo el Milan. Además... claro, como se dio el caso de que no todo el mundo es Maradona, se tomó una decisión. Sí, que tuvieron que cambiar las normas del fútbol, básicamente, porque... Es como cuando en el FIFA, o de nuevo poniendo de ejemplo el FIFA, hay un tiro que no para y de repente... Lo parchean. Básicamente. Actualización. Esto ya no se puede porque si no se va a la mierda el juego. Pues básicamente eso fue lo que pasó con la Serie A y con el fútbol. Parchearon la defensa del Milan. El Milan, bueno, nueva actualización, chicos. Ya no se puede usar. No se puede usar. Y vosotros diréis, ¿cómo no se puede usar? Bueno, explícalo exactamente, porque claro. Exacto. Antes... no es como ahora el fuera de juego. El fuera de juego era muy diferente antes. Entonces, en 1991, la IFAB, que es la International Football Association Board, creo, bueno, la que al fin y al cabo quien organiza las normas, quien crea y parchea las normas, ¿no? Hicieron una norma que es conocida como la norma anti-Milan, porque tuvieron que ponerla por culpa, como dices tú, por culpa del Milan de Saki, y la norma cambió a lo siguiente, que es un atacante en línea con el penúltimo defensor no se encontrará en posición prohibida, que es lo que tenemos a día de hoy.
es el fuera de juego que tenemos a día de hoy, ya que he oído que lo querían cambiar para aquí unos años, pero bueno, a día de hoy se sigue haciendo esto gracias a la norma que cambiaron. Y bueno, pero ya lo hicieron un poco tarde, porque el Milan por aquel entonces había ganado 2 Copas de Europa, la Serie A, ¿sabes? En definitiva. Eso en cuanto a la fase defensiva. En cuanto a la fase ofensiva, Saki era muy partidario, como tú dices, de tener mucha iniciativa. De tener la pelota, salida de balón, no patapum para arriba. Y al igual que Van Basten y Gullit eran los primeros que tenían que empezar a defender, Baldini, Costa Curta, Baresi eran los primeros que tenían que empezar a atacar. Precisamente si tienes que coger alguno de todos ellos, el primero que lideraba todo esto era Baresi. Y de ahí pasaba a los mediocentros, que prácticamente Ancelotti, Rijkaard, que Ancelotti hablamos mucho, pero hay veces que hay personas que no se acuerdan de que era jugador. Si ponéis en internet mejores goles de Ancelotti, es una barbaridad. O sea, le pegaba desde mi casa. O sea, le pegaba desde absolutamente cualquier parte, soltaba unos, para que la gente tenga unos balonazos al fondo de la red. Para que la gente tenga un poco de idea de lo que era Ancelotti en cuanto a disparos, un poco flow De Bruyne. ¿Sabes estos tipos de disparos que mete De Bruyne que no tienen ningún tipo de sentido? Pues Ancelotti era un poco tipo los disparos que pega Rudiger, que se van siempre arriba, pues se iban siempre dentro. Vale, pues en cuanto a la salida de balón, ya para ir acabando un poco con la táctica, era Baresi quien iniciaba todo esto a través de conducciones de balón. Conduciendo el balón forzaba a los centrocampistas de los equipos rivales que no estaban acostumbrados a esto a salir a por Baresi, porque decían, un momento, que hace un central conduciendo la pelota hasta medio campo, un poquito más. Y claro, en el momento en el que salían se empezaban a abrir todos los espacios, el Milan comenzaba a distribuirse y ya el balón salía en fase ofensiva, prácticamente superaban las líneas de presión rápidamente. Y con este 4-4-2 además aprovechaban que Ancelotti y Rijkaard iban por dentro y los volantes que quedaban por las bandas o podían bien jugar por las bandas dando profundidad, o bien lo que pasaba muchas veces es que se metían para dentro en diagonal, quedando como si fueran 2 mediapuntas. Introdujo con esto la novedad, que hasta la época no era muy habitual, de los laterales ofensivos. O sea, básicamente, si alguien de repente le ha dado por adelantar el vídeo, se pensará que estamos explicando fútbol prácticamente actual, el Barça de 2009, el City, pero no, o sea, prácticamente estas innovaciones que introdujeron, como hemos dicho, Cruyff, luego Saki, que fueron precedidas por Rinus Michels, es que todavía se ven en la actualidad y es que el fútbol es prácticamente un ciclo. Es muy complicado ya llegar al punto de la renovación y lo que hacen ahora los entrenadores de hoy en día, yo pienso que es fijarse en el pasado y saber qué ideas pueden traer del pasado para reinnovar el fútbol. Porque esto es en los 90 y sigue funcionando a día de hoy en los años 2020, como decís. Los equipos comenzaron a distribuirse para posicionarse en contra del Milan de Saki, pues es como en el 2010, que hacía tiempo que no había fútbol de este estilo, fútbol total o, digamos, laterales ofensivos, salida de balón, regresó con el Barça de Pep y volvieron los equipos del Catenaccio, como pudieron ser, lo hemos dicho antes, el Inter de Mourinho, que eran equipos configurados para jugar en contra del Barça de Guardiola. Pues igual en aquel momento los equipos se configuraron para jugar en contra del Milan de Saki. Ahora llevamos una época en la cual el fútbol está cambiando completamente y hace tiempo que no vemos este estilo, pero sí que hemos visto que ha evolucionado más físicamente a equipos como el City de Guardiola y demás, y que están trayendo ideas del pasado, que es esta misma de los laterales meterse hacia adentro, ¿sabes? Es una locura. No, es una locura. En aquel caso los laterales eran Maldini y Tassotti. Maldini, que era muy joven, que ha pasado toda la vida en el Milan, pero fíjate, Maldini se convirtió en un lateral que tenía todas las condiciones, quizá por la época y por el fútbol en el que nació, para ser un central de época, pero es que también lo fue, porque jugó en las dos posiciones. Pero es que Saki lo convirtió en una bestia en la banda. O sea, las Copas de Europa que ahora hablaremos y la serie que ganó, Maldini era un avión en esa banda. Subía, bajaba, hacía de todo. Entonces, en su primera temporada... Maldini jugador, no es periodista. Sí, claro, no Julio Maldonado. Él llegó en la 87-88 al Milan. ¿Y qué hizo Dani en su primera temporada como entrenador del Milan? Un golpe en la mesa, ganó la Liga. Nada mal, nada mal. O sea, en su primera temporada hizo unos cuantos fichajes, porque aquella temporada trae a Ancelotti, trae a Rijkaard y creo que también trae a Van Basten. Algunos de los grandes vienen luego, en la temporada siguiente, pero estos tres, digamos que son quizás los tres pilares fundamentales. Al final, no es por nada, yo he traído la camiseta a propósito. Holanda fue un pilar fundamental en la carrera de Saki, porque al final se inspira en Rinus Michels, un holandés, y su Milan recordado como el Milan de los holandeses, porque fue una locura lo de Rijkaard, Gullit y Van Basten. Obviamente, también acompañado del resto, pero he recordado ellos tres porque, por ejemplo, también llegaron a hacer los tres podio en el Balón de Oro. Únicamente creo que el Barça y poco más ha tenido
3 jugadores del mismo club en el podio del Balón de Oro, que fueron lo que hemos dicho, Van Basten, Rijkaard y Gullit. Y esto tiene todavía más mérito porque en el del Barça fueron 2 españoles y un argentino. Sí. En este caso son 3 del Milan y 3 de la misma nacionalidad. Es que es la mítica foto que sale Van Basten con el Balón de Oro. Y con una corona. Una corona. Y al lado sus 2 compañeros acompañándolo, pero es que la foto es que es legendaria. O sea, es el ganador del Balón de Oro y sus 2 compañeros al lado de la misma nacionalidad. Y además que no han sido jugadores que luego han quedado, bueno, tuvieron una buena temporada. No, es que son jugadores legendarios. Si haces un 11 de la historia de Holanda, te los tienes que meter sí o sí a todos 3, ¿sabes? Entonces, él gana la Liga en el 88 y dice, joder, oye, nada mal, este entrenador que hemos traído, que viene de entrenar en tercera y un añito en la Serie B, se acaba de plantar y acaba de ganar la Serie A en Italia. Pero es que en su segunda temporada, en el 89, gana la Copa de Europa. Y no la gana en plan, wow, qué revelación el Milan. No. El Milan aplastó todo lo que vio. Para empezar, mira, hemos destacado 3-4 partidos. El primero, hubo fase de grupos. Bueno, la Copa de Europa, ahora no me acuerdo si en la Copa de Europa por aquí entonces había fase de grupos o la introdujeron después, pero había unos partidos previos. La Copa de Europa sí que es verdad que duraba más o menos como ahora, lo que pasa es que está muy espaciada, porque al no haber tantos partidos, los primeros partidos eliminatorios empezaban antes de Navidad, pero a lo mejor se juega un partido cada mes para intentar alargar la competición hasta mayo, ¿sabes? Entonces, en 16avos, el rival no era muy duro, la verdad. Es el Levski de Sofía, que hoy en día se llama Vitosha. El cual yo he descubierto hoy que existe. Sí, yo lo descubrí el día que estaba haciendo el guión, no nos vamos a engañar. Pero lo hemos destacado porque Van Basten, primeros partidos de la Copa de Europa, vamos a probar al chaval fuera de la liga, a ver cómo lo hace. 4 goles. 4 golitos al equipo búlgaro. Marco Van Basten, que también no se queda corto de historia, otro más que podemos añadir a la lista de episodios que decimos que haremos y a lo mejor no hacemos nunca. Ya, la lista es larga, si alguno viera la lista que tenemos... Si alguno viera la lista... Es enorme, pero mete 4 goles en aquel primer partido en una Copa de Europa que fue el mejor del torneo sin duda. En semifinales juegan contra el Madrid. Que el Madrid es siempre el Madrid. Sí, y era el Madrid de la Quinta del Buitre, que venía hace unos años de jugar una final en el 81 contra el Liverpool. Ya era un Madrid diferente, habían pasado casi 10 años. Claro. Pero es el Madrid y la Copa de Europa. Y estaba la Quinta del Buitre, que estaba Hugo Sánchez, estaba Butragueño, estaba Mitchell. Casi nada. Bueno, era muy buen equipo. Y la ida quedaron 1-1. Hasta ahí tú dices, bien, una eliminatoria muy igualado. Un partido, me he visto los 2 partidos. Me he visto los 2 partidos enteros. En la ida quedan 1-1 que marca Hugo Sánchez. Tienes que tener valor para haberte visto el segundo entero, ¿eh? A mí me encantó, solo por ver los goles. Pero bueno, en la ida, como decimos, marca Hugo Sánchez el primero, se adelanta al Real Madrid. Hugo Sánchez, cómo no, al primer toque. Es aquella temporada creo que mete todo el primer toque. Y el empate llega por parte de Van Basten de cabeza, pero es que el gol no tiene sentido. Pero es que ese gol, Van Basten es como si tuviera un martillo mecánico en la cabeza. O sea, tiene una potencia. Sí, es un jugador que yo creo que no llega a ser por las lesiones y... Sí, el pobre tuvo la mala suerte, se tuvo que retirar antes. Es que para muchos es el mejor 9 de la historia junto a Ronaldo Nazario. Rematador. Y si no hubiera sido... Es que claro, los dos no le respetaron las lesiones a ninguno de los dos. Sí. Es una locura. Todos los goles de Van Basten, prácticamente un recopilatorio. De son remates goles imposibles de un portento físico y ese mismo es que parece que tenga un martillo mecánico en la cabeza. No tiene sentido que le pegue con tanta fuerza a ese balón con la cabeza, básicamente. Es que yo me acuerdo que cuando estaba viendo esto, ¿te acuerdas? Te pasé un vídeo diciendo, mira el gol de la ida del Madrid-Milan, para que si lo queréis buscar tenéis que poner gol de Van Basten 1989 contra el Madrid, quedan 1-1. Pues para quien no lo sepa igualmente os lo explico. Ponen un balón desde el lateral, más o menos a la media luna, a punto de penalti. Pero el balón le viene como a la altura de la cintura, de las rodillas, y el tío se agacha y consigue rematar, el balón le da el larguero y el balón sale rebotado hacia atrás con tanto efecto que bota y se mete para adentro. Sí. No tiene sentido, o sea, el gol tiene un poco de suerte, pero la violencia con la que le pega desde abajo con la cabeza... No, es una locura. Es increíble. Y luego, esto como hemos dicho, quedó 1-1 y dices, bueno, semis interesantes, empate 1-1... Y claro, aquí viene el partido por lo cual yo te he dicho que tienes que tener valor para haberlo visto. Siendo madridista, el Milan aplasta al Madrid. En San Siro. 5-0. 5-0 en San Siro, un partidazo en el que marca Van Basten. Para variar. Marca Ancelotti, el primer gol creo que lo hace Ancelotti, un golazo como decíamos antes, desde fuera del área, le cae y la clava con la diestra cruzándola. Ancelotti que no sabía la que le esperaba en un futuro con el Madrid. Siendo, claro, uno de los mejores entrenadores de la historia del club. Pero sí. Y luego, en la final, llegan contra el Steaua de Bucarest, que era un equipo que por la época
llegaba a lejos en las Copas de Europa, el equipo rumano. Sí, que también se enfrentó con el Barça. Con el Barça. Final, y creo que se la ganaron, si no me equivoco. Y es que aquel equipo contra este Steaua Bucarest, evidentemente no era mejor que el Milan, pero la final la gente se la esperaba competida. Es decir, o sea, el Steaua no es que hubiera llegado a una final, en esos tiempos había llegado, como hemos dicho, a otra final. Y es un equipo, era un equipo habitual en la Copa de Europa de encontrárselo. Es como si a día de hoy... No claro, sé. No es como el Intercity, por ejemplo. Un Inter, sí. De este año, que claro, no se esperaba al Inter que llegara tan lejos. El Steaua se podía esperar que llegara a una final. Y aún no así, era sorprendente. Y aún así no se le acerca porque es un equipo rumano, que no es un mítico de la. Claro, de la el Inter, por nombre sí que esto, pero a nivel plantilla no se esperaba. Sí, pero que era un equipo, vamos, que en la época era muy habitual en las Copas de Europa. Y se plantan en la final contra el Milan. El partido quedó resuelto con un 4-0. Los pobres romanos no tuvieron nada que hacer. La final creo que es en el Camp Nou. Es una final que se juega en el Camp Nou y Van Basten mete 2, creo, y da 2 asistencias, o no claro, sé. No me acuerdo. Pero 4-0, ¿eh? Habréis visto un corte ahora mismo, básicamente porque hemos tenido un pequeño problema técnico. El Sergio se estaba quedando con la palabra en la boca. Estaba hablando sobre la final de Champions, como hemos dicho. Actuación espectacular de Van Basten, básicamente. Sí, no hay más. 4-0, se la ganan a Steaua y es una de las Champions más recordadas, sobre todo por el equipo, el resultado de la final, el estadio que era el Camp Nou y el rival que era un poco extraño, ¿no? La siguiente temporada... Dani, no tuvo suficiente con haber ganado una Champions. Que ganó otra Copa de Europa en el 90, seguida, consecutiva, con un equipo que prácticamente era el mismo, introdujo algún fichaje, pero también partidos destacados contra el Mechelen, que es un equipo belga. En cuartos de final jugaron contra ellos, que el partido estuvo más parejo de lo que la gente se esperaba, que contra el Steaua le ganan 4-0. Pero contra el Mechelen se van a prórroga. Contra el Mechelen se van a prórroga y tienen que resolver ahí prácticamente los últimos minutos. Pero uno de los partidos más recordados también es contra el Bayern, sobre todo por el rival, porque en las semis ya de la última Copa Europa jugaron contra el Madrid y le metieron 5-0. Aquí contra el Bayern fue muy parejo, tanto que tuvieron que irse a las semis. El partido lo hemos destacado prácticamente porque fue muy entretenido a nivel del resultado. El Milan perdió la vuelta, pero por el gol doble, que ahora a día de hoy ya no se aplica, acabó pasando a la final, que la volvió a ganar, siendo Van Basten de nuevo la figura junto a Rijkaard y los demás. Y claro, posteriormente a esta época espectacular en el Milan, se fijaron en él en la Federación Italiana y llegó a ser seleccionador italiano. Ya llegó tarde porque a Italia la habían eliminado de la clasificatoria para la Eurocopa del 92. Entonces quedaban unos partidos clasificatorios en los cuales entrenó Sacchi, pero ya sirvieron prácticamente para ir haciendo pruebas y consiguió que Italia se metiera en el Mundial del 94 de Estados Unidos. El famoso Mundial de Roberto Baggio, vamos a ir repasando porque este Mundial Roberto Baggio arrasó, era la estrella de aquel momento del fútbol italiano y lo demostró. Y básicamente se esperaba grandes cosas de Italia y nada más empezar 1-0, perdió contra Irlanda, o sea, ya empezaba un poquito feo el Mundial. Pero esto pasa mucho siempre, que a lo mejor Argentina mismamente en este Mundial perdió el primer partido contra Arabia Saudí. España en 2010 perdió contra Suiza. Argentina sí nos arrebató ese récord. España era el único país el cual había perdido el primer partido y había conseguido ganar el Mundial. Sí, pero y en Eurocopa pasa mucho también, que al fin y al cabo el semifinalista, uno de los ganadores, tropieza en la primera jornada y no pasa nada. Es mejor tropezar en... Al principio sí, que no... Que al final, pero en este caso veremos que fue en las dos, desgraciadamente, para Sacchi. Bueno, pasamos al segundo partido, que para mí es el más divertido de contar, básicamente, de esta fase de grupos, en el cual se enfrentó Italia frente a Noruega. Entonces, aquí expulsaron a un jugador italiano en el minuto 21 y a Sacchi no se le ocurrió mejor idea, que no iba a causar para nada ningún revuelo, no iba a causar para nada ninguna polémica. Quitó a Roberto Baggio para sustituir al jugador expulsado, si no me equivoco era el portero, por eso se tuvo que hacer la sustitución. Entonces, claro, sonó en Italia: Sacchi está loco, mala relación entre Sacchi y Baggio, y eso se trasladó internamente. Baggio se quedó anonadado, Baggio no lo creía. Luego Sacchi se justificó diciendo que era una cuestión táctica, que necesitaba un jugador de otro tipo, pero claro, es como si de repente expulsan al Dibu Martínez y coge Scaloni y dice: Messi fuera. Messi, fuera. Sí, en vez de quitar a cualquier otro. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Quizá el jugador podría haber sido otro, pero es que Sacchi jugaba con un 4-4-2 o bien con un 3-5-2. Entonces, si tienes que meter a alguien atrás, pues han quitado al portero. ¿Quién fue el portero que expulsaron? Sí, si no me equivoco, sí.
Claro, entonces... Claro, ahora estoy teniendo una pequeña confusión y no estoy seguro. No, pero igualmente, vas con uno menos y con el sistema que planteaba tanto Saki como en la selección con un 4-4-2 o con un 3-5-2, tenías que poner gente atrás. Entonces da igual, tenías que quitar uno de los dos delanteros. Ya, y además sorprende que además ganaron el partido. O sea, se habló mucho, mucha polémica, pero al final ganaron. ¿Con gol de quién? De Baggio. Pero si estaba en el banquillo, pero porque no era Roberto Baggio, era Dino Baggio, era otro jugador. Aquí ya que no es el tenemos un hermano, pequeño que no es el problema. hermano. Luego tenemos el tercer partido, que fue un Italia-México, en el cual Italia se lo jugaba todo y 1-1. O sea, no pasaron para nada sobrados. Como hemos dicho, Italia 1, México 1, consiguieron pasar a los octavos de final y la verdad que cuando empezó aquí la fiebre Baggio, el Mundial de Baggio ya empezó a caldearse porque fue un Mundial espectacular. Octavos de final, Nigeria contra Italia, nadie se lo esperaba, pero Nigeria plantó mucha cara a la selección italiana, pero no pudieron, ya que Roberto Baggio anotó un doblete y clasificó a Italia para los cuartos de final. Luego tenemos los cuartos de final, partido recordado, muy recordado aquí en España, ¿Sí? España frente a Italia, el partido en el cual Tassotti le metió un codazo a Luis Enrique que le llenó toda la cara de sangre y todos los españoles de aquel momento le cogieron un odio tremendo a la selección italiana y nosotros si hubiéramos estado vivos nos hubiéramos cagado en todo, pero como no estábamos planeados, lo vemos con una perspectiva bastante más tranquila. Nuevamente Italia vence y con gol de Baggio. Qué pena que, a ver, bueno, pena por Baggio quizá, pero si hubiera pasado Nigeria en vez de Italia en aquellos octavos de final, se hubiera dado un Nigeria-España. Quién sabe si España hubiera roto la maldición de los cuartos. Sí, bueno, pero que hubiera sido Nigeria-España y hubiera sido un enfrentamiento legendario porque hubiera jugado Luis Enrique contra Munique. Claro, no lo había pensado de esa manera. Sí, hubiera sido un partidazo porque estarían Luis Enrique y Munique y todo el estadio en Estados Unidos cantarían Luis Enrique, tu padre es Amunique, en inglés, adaptándolo a... Pero bueno, no sé. Ojalá. Luis Henry, your father is Amunique. Bueno, más o menos, sí, tiene la misma rima. Hombre, hubiera estado un partido muy interesante y tener esa foto legendaria. Cachondeo gordo, pero bueno. No fue el caso. Italia pasó a las semifinales, ¿verdad? Semifinales frente a Bulgaria, una selección que a lo mejor no esperamos tanto ahí y llegaron hasta la semifinal, liderados por Hristo Stoichkov. Muy complicado de pronunciar el nombre si intentamos añadir esa H del principio. Listo para los amigos. Básicamente. ¿Y qué pasó? Pues otro doblete, Roberto Baggio, 2-1. Venció Italia y se metieron en la final del Mundial frente a Brasil. Practicando un fútbol, insisto, voy con un 3-5-2 o un 4-4-2, pero huyendo siempre de ese método clásico italiano del catenaccio, bloque bajo, defensa pasiva, con un equipo, es que lo tenía todo. Aparte de Baggio ya estaba Zola por un lado, Ancelotti, bueno, yo no sé si estaba Ancelotti, pero sobre todo tenía muchos jugadores de aquel Milan que tuvo, Maldini ya más veterano, Tassotti que era lateral diestro también del Milan. Y claro, tenía muchos mecanismos de aquel Milan. En esta final se avecina la catástrofe para Italia. Se enfrentaba a la selección brasileña, espectacular selección brasileña. Para que os hagáis una idea, tenían en el banquillo a un joven Ronaldo Nazario. Por si las cosas salían mal, ¿no? Chaval calienta que las cosas salen mal. Si las cosas salían mal, estaba Ronaldo en el banquillo. Y a lo que vamos, 0-0, llegaron a los penaltis y como diría Iker Ruiz de L Fútbol, el silencio invadió todas las casas de Italia y Roberto Baggio falló el penalti decisivo, el cual hizo que Brasil se coronara como campeona del mundo y Arrigo Sacchi se quedó a las puertas de ser campeón del mundo junto a esta selección legendaria. Sinceramente, si queréis saber más de este mundial, hay una película, creo que se llama La Divina Coleta en Netflix, sí, que es sobre... ¿En español se llama igual en Netflix? O yo es que la vi en inglés y tenía otro nombre. En Italia el título original es Il Divin Codino, que es el apodo de Baggio y es La Divina Coleta. Y es una peli biográfica sobre Baggio, ya también sale la figura de Sacchi, es muy importante dentro de la película, pero se centra sobre todo en Baggio y en este mundial, pero bueno. Entonces, claro, luego posteriormente vino la siguiente Eurocopa, en la cual no convocó a Baggio, también supuestamente por motivos tácticos, luego cambió de opinión y dijo que eran otros motivos, prácticamente la relación de Baggio y Sacchi, que eran los dos referentes de aquella selección italiana. Se decía que Sacchi veía en Baggio a su propio Maradona, pues la relación se rompió por completo y en esta Eurocopa quedaron eliminados en fase de grupos, o sea, no llegaron ni a los cuartos de final, nada a destacar, la verdad, por parte de la selección italiana en esa Eurocopa y ahí finalizó
esa pequeña época que tuvo dentro de la selección italiana. Y de ahí en adelante prácticamente lo que quedó de carrera no volvió a brillar la figura de Sacchi por ganar muchos más títulos. Sí, como entrenador conocido por ganar títulos. Y qué pena porque es el único título que se le quedó para que fuera recordado su palmarés, porque ganó la Copa Europa, una Serie A, y si ganara un Mundial tendría todo. Bueno, quizá la Eurocopa, ya, pero claro. El Mundial, y con el Mundial que hizo, porque si hubiera sido otro Mundial, pero es que con el Mundial y el fútbol que practicó, es una pena muy grande que no se llevara aquel trofeo. Regresó al Milan, la que había sido su casa durante bastantes años, y regresó en la temporada 96-97, la cual, si le preguntan a Sacchi, yo creo que prefiere no recordarla, ya que dejó al Milan en 11ª posición, fue eliminado temprano de la Champions League y, claro, 11ª posición para el Milan es una locura, pero es que si os hacéis una idea, en la era Berlusconi, en la cual Berlusconi fue presidente, que llega hasta el año 2017, sí, y es la peor posición que ha tenido el Milan y es prácticamente de las peores que ha tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y para que la gente tenga en cuenta, la era Berlusconi acaba en 2017, pero es que no empieza tan hace poco. Es que la era Berlusconi, recordad, Berlusconi ficha a Sacchi en el 87, ya siendo presidente del Milan. O sea, Berlusconi... Ya venía de atrás. Claro, en la etapa de Berlusconi es desde mediados de los 80 hasta casi el 2020. Entonces, para que sea la peor etapa o la peor posición que ha encajado el Milan en toda la etapa del italiano como presidente, es muy dura aquella temporada. Posteriormente al Milan se va al Atleti, un pequeño paso por aquí por España, el cual duró simplemente 6 meses. Muy cortito. Y como os imaginaréis, en 6 meses no se puede hacer nada con tenía buena relación, sobre todo con la afición. O sea, no es que se llevara mal con la afición, y con lo que es directivo de afición tuvo muy buena relación, pero al fin y al cabo se fue desgastando de manera muy heavy en 6 meses y acabó siendo, bueno, se marchó por su pie, se fue del Atlético de Madrid. Y ya por último, el último club al que entrenó fue al Parma, vuelve al Parma, al que entrenó en el 85 y lo cogió en el 2001, evidentemente un Parma muy diferente, ya estaba en Serie B o en Serie A, es que ahora no me acuerdo. Pero evidentemente no era el Parma de la Serie C, pero era un Parma que tenía jugadores muy jóvenes, como eran Gianluigi Buffon, era un añito antes de irse a la Juve, por ejemplo. Thuram, Cannavaro, y nada, es que en el Parma le pasó que estuvo 3 semanas como entrenador y decidió dejarlo. 3 semanas, ¿eh? O sea, tú fichas como entrenador de un equipo y a las 3 semanas te das cuenta de que esto ya es que está muy desgastado. Ya prácticamente le estaba afectando la salud. Decía que entrenar a ese nivel de estrés ya no le iba bien a su persona. Decidió que era el momento de poner punto y final porque para él no estaba siendo bueno. Dio un pasito al lado, no se retiró de todo el fútbol, se quedó sí se quitó un poquito ya del foco mediático. Se quedó como director deportivo del club hasta el año 2004. Luego, ¿vale? 3 añitos. Tuvo un pequeño paso por el Madrid en 2004. Que esto yo no lo sabía. Pasó por el Real Madrid siendo director deportivo de los Galácticos, en el año que estuvo Vanderlei Luxemburgo, del 2005 al 2006. Y tan solo estuvo esa etapa, del 2004 al 2005, un añito. Es un Madrid, la verdad, que complicado de reconocer. Sí. Ya por eso mismo, como el entrenador Vanderlei Luxemburgo no es un entrenador recordado. Sí. Es un Madrid que puede que Sacchi estuviera en la dirección deportiva, pero como has dicho tú, venían de los Galácticos en una época que prácticamente la dirección deportiva la tenía Florentino Pérez por su mano, y ya luego posteriormente llegó Sacchi y duró poco, así que poco pudo hacer con esa plantilla. Sí. Como director deportivo se necesita más de un año para tú dejar huella en un club. Claro, no, fue tal cual se fue, cuando Vanderlei Luxemburgo se fue despedido, él fue después. O sea, se fue él, pero vio que iba a Luxemburgo y decidió irse. Y ya se retiró, en 2007 se retiró, sí que es verdad que ha quedado como coordinador de sub-21 en Italia, ahí en la selección. O papeles secundarios dentro del fútbol. Categorías inferiores, pero ya fuera digamos, del punto, digamos, ¿cómo decirlo?, de la primera línea de guerra, ¿no?, del fútbol. En marzo de 2009 dio una entrevista, porque ya era como una eminencia, ¿no?, Sacchi. Sí. Dio una entrevista en marzo de 2009 cuando el Barça todavía no había ganado nada, pero dijo, si el Barça sigue así, dejará una huella histórica en el mundo del fútbol. Y así fue. O sea, la predicción de Arrigo Sacchi es que fue acertadísima. A ver, evidentemente, tú veías que el Barça iba a ganar todo. Era marzo de 2009, faltaban dos meses así para terminar la temporada. Tú sabías que el Barça podía ganar cosas, pero que iba a dejar huella en el fútbol. Había muchos equipos buenos que han ganado tripletes o cosas así. El Bayern ganó un triplete, pero no es recordado como aquel Barça, ¿sabes? Entonces, Sacchi ya tenía aquel ojo de decir, mira, a día de hoy recordamos aquel Barça
de Guardiola como el mejor o uno de los mejores equipos de la historia. Y vamos ya, si quieres, con el 11 ideal. Te lo dejo a ti. El 11 ideal de Arrigo Sacchi, como hacemos con todos los capítulos de los entrenadores. Redoble. No le vamos a pegar porque si no os vais a quedar sordos con los micrófonos. En portería, Gianluigi Buffon en representación del Parma del año 2000. En defensa tenemos a Lilian Thuram, Cannavaro, Baresi y Maldini. Una defensa... Es que estos cuatro y este portero, no sé quién mete gol aquí. Poco más. Luego, claro, pasamos al centro del campo. Zola, Baggio, Ancelotti, Rijkaard. Claro, estamos jugando con un 4-4-2, no podía ser de otra manera, estamos hablando de Sacchi, no íbamos a poner un 4-3-3, vamos a jugar con su 11 ideal, su 11 tipo, que era el 4-4-2. ¿Y quiénes son los dos puntas? Gullit, que además Gullit realmente su posición no es punta. No se sabe, su posición es Gullit, no se sabe de lo que juega. Gullit juega de Gullit, sí. Y para uno de mis jugadores favoritos de la historia del fútbol, Marco Van Basten. Es decir, yo cuando hicimos el 11 pensaba que íbamos a tener que meter todo al Milan. Porque pensé, más allá del Milan, ha entrenado al Parma, al Atlético de Madrid, y hay jugadores de esos equipos que van a tener cabida por delante de jugadores del Milan del 89-90, y sí que es verdad. Buffon estuvo en el Parma un añito antes de que se fuera a la Juve. En el Parma también estaba Thuram, y también coincidió con Cannavaro, muy jovencito también. Entonces hemos dicho, hombre, esta gente tiene que tener sitio, tampoco para no poner todo el Milan entero, ¿no? Entonces es un 11, yo creo, que no está nada mal, ¿no? Algo harían esta gente. Si los pones a competir en una Copa de Europa, quizás hacen algo, ¿no? Madre mía, es un equipo que echa miedo al susto, la verdad. Jolín. Entonces, hasta aquí nuestro episodio sobre Arrigo Sacchi, en nuestro episodio hoy dedicado a un entrenador. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Adiós. Hasta la próxima.